Hoy inició, como se esperaba, la primera ronda de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Recordemos desde luego que esto es resultado de un largo debate que inició no en los primeros días de Donald Trump en la Casa Blanca, sino inclusive cuando éste se encontraba en pre-campaña electoral, cuando aún no aseguraba la candidatura, con un discurso desde luego que amenazó con sacar a Estados Unidos de este acuerdo comercial. El mandatario estadounidense afirma que es la causa del déficit comercial que tiene Estados Unidos con México. Tras aceptar la renegociación, Trump ha anunciado sus intenciones de eliminar el capítulo número 19. En él se establecen mecanismos de compensaciones arancelarias, esto en el caso de ventajas comerciales, y también pretende incluir un capítulo anticorrupción que obligaría a las empresas a implementar un sistema contable para transparentar y detectar de igual manera sobornos con autoridades locales.